Vida Nueva. Información y reflexión sobre la Iglesia y la sociedad. Padre Jorge Oesterheld. Vida Nueva. Francisco en el tercer encuentro de movimientos populares. Sacerdotes pederastas en Australia. El trabajo de silenciosas religiosas en Centro de Refugiados de Madrid. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Estamos nuevamente en Vida Nueva Radio. Esta posibilidad de acercarnos a través del audio a lo que la revista Vida Nueva publica en el Cono Sur, en www.revistavidanueva.com.ar. Hay muchos temas en la Iglesia que se destacan en esta semana, pero hay uno ocurrido hace poquito, que fue el Encuentro Mundial de Movimientos Populares que se realizó en Roma, a donde gente de movimientos populares procedentes de 65 países conformaron una asamblea muy heterogénea, reunidos bajo el lema de techo, tierra y trabajo, las 3T que los movimientos populares promueven y que el Papa asumió como propios. Allí, el Papa hizo un discurso realmente sorprendente y muy claro, a partir de la necesidad de retomar el tema de los migrantes, que después lo vamos a tratar también durante este programa. El Papa mostraba estadísticas. En un solo día, en el Mediterráneo, desde 2016, se han superado todos los récords de inmigrantes a Italia cruzando el mar. Desde el 1 de enero han desembarcado más de 163.000. Si continúa el ritmo actual, podrían arribar 200.000 desplazados en este año. Una cifra nunca vista hasta este momento. Como todos sabemos, esos 200.000 cruzan en unas barcazas precarias, explotados y aprovechados por los traficantes de personas, ¿no? La cuestión migratoria, dice el Papa, es fundamental y por eso hace un discurso en el Encuentro Mundial de Movimientos Populares que continúa aquel que se hizo en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, y que se pregunta ¿quién gobierna? Lanza una dura crítica al sistema económico que prevalece hoy en el mundo y se pregunta ¿quién gobierna entonces? Y responde el Papa, el dinero. ¿Y cómo gobierna? Con el látigo del miedo, de la inequidad, de la violencia económica, social, cultural y militar, que engendra más y más violencia en una espiral descendente que parece no acabar jamás. Cuánto dolor y cuánto miedo. El miedo, es impresionante esta frase del Papa, es el látigo del dinero. Este látigo que alcanza a los que no tienen dinero, pero también a los que lo tienen, porque los que lo tienen también viven aterrorizados por el dinero y por el miedo de perderlo. Y después relaciona esto con el tema del terrorismo y hace un enfoque muy especial y muy distinto a todo lo que se habla del terrorismo. Y dice, hay un terrorismo de base que emana del control global del dinero sobre la tierra y atenta contra la humanidad entera. De ese terrorismo de base se alimentan los terrorismos derivados, como el narcoterrorismo, el terrorismo de Estado y lo que erróneamente algunos llaman terrorismo étnico o religioso. Pero ningún pueblo, ninguna religión es terrorista. Esta definición de terrorismo
poniendo a todos los terrorismos que nosotros vemos en los diarios, que son los del narcotráfico, los terrorismos de Estado, etcétera, como derivados de un terrorismo de base, que es este terrorismo del dinero, es algo novedoso que los que se dedican a analizar la geopolítica tendrían que tener en cuenta, y sobre todo los que se dedican a gobernar tendrían que tomar buena cuenta del tema. Más adelante, el Papa propone un cambio cultural que lleve a la búsqueda de la vida buena, entre comillas, que propugnan los movimientos populares, y no a ese ideal egoísta que engañosamente invierte las palabras y nos propone una buena vida. No es lo mismo una vida buena que una buena vida. Detrás de esto está la concepción de que los que se dan buena vida siempre se dan buena vida a costa de otros, y que la buena vida siempre se hace con los excesos y con el superávit de un dinero que se le quita a quienes no lo tienen. Para alcanzar ese objetivo, se refirió al largo camino recorrido por la comunidad cristiana. La Iglesia y los profetas hace milenios dijeron lo que tanto escandaliza que repita el Papa en este tiempo, cuando todo aquello alcanza expresiones inéditas. Toda la doctrina social de la Iglesia y el magisterio de mis antecesores se rebelan contra el ídolo dinero que reina en lugar de servir, tiraniza y aterroriza a la humanidad. El Papa está diciéndonos que él no está diciendo nada nuevo, que desde los profetas de la antigüedad y desde todos sus antecedentes, de todos los que lo antecedieron en el lugar de la silla de Pedro, ya se han dicho estas cosas que son muy claras y que a veces no escuchamos por lo dolorosas que son. Vida nueva. La verdad que estas afirmaciones las leemos en la boca del Papa. Él dice que ya la dijeron sus antecesores y es verdad. Lo que pasa es que él lo dice tan clarito que a uno le parece que antes no se decían con esta claridad. Pero es verdad, esto es una vieja tradición de la Iglesia y que viene desde el principio del cristianismo y más allá, desde los profetas del Antiguo Testamento. Pero el Papa lo pone en blanco y negro y en un contexto internacional que hace que las palabras suenen diferentes, ¿no? Sí, y además dichas en un discurso, porque yo no pongo en duda que lo haya dicho otro Papa, pero tal vez dichas en un marco de discurso tiene un peso, y dicha desde la dinámica que está llevando este Papa es otra. Él interacciona con los líderes del mundo. Y además se dirige directamente, cuando hablamos de los responsables de los movimientos populares, acá hay cartoneros, hay gente que trabaja en cooperativas de vivienda, hay gente que realmente está trabajando en la base. Y el Papa, a la gente que está trabajando en la base, le habla de lo que es el terrorismo de base, a partir del cual aparecen los otros terrorismos. Cuando uno ve los diarios y los comentaristas habituales, todos nos estamos entreteniendo con los terrorismos derivados que dice el Papa. El narcotráfico, tráfico de armas, etcétera, etcétera. Los grandes atentados que evidentemente hay que darles la importancia que tienen. Pero el único líder global que se detiene a decirles, señores, acá hay un terrorismo subyacente a todos los otros, y es el terror que impone el dinero, es el Papa Francisco. Otra cosa que me llamó la atención y que desde hace un tiempo nos desayunamos, el caso concreto de Cataluña con su separación, esta suerte de moda secesionista, en la cual ahora apareció también nuestra querida provincia de San Luis, sumándose al movimiento mundial. Se suma a California. California que pide ser separada de la Unión
de los Estados Unidos de Norteamérica, y que es una de las economías más fuertes del mundo. Yo esto no lo tenía muy claro. Por un lado, hay como una intención que lleva adelante nuestro Papa de unir y de tratar de rescatar las masas oprimidas, o dicho de otra forma, tratar de que éstas puedan recuperar su poder. Y por otro lado, los que se encuentran en muy buen estado económico buscan aislarse para que esto no me lo toquen. Tal cual, tal cual. Sí, ahí hay para mí una imagen muy, muy clara que el triunfo de Trump en los Estados Unidos pone más de relieve. ¿Vamos a construir muros o vamos a construir puentes? El tema de ver la convivencia internacional a partir de muros cada vez más altos y alambradas de púa cada vez más electrificadas, o plantearnos seriamente, señores, el mundo es este y todos los que estamos acá tenemos que convivir y tenemos que sentarnos y, como dice el Papa, mirarnos a los ojos y proponernos realmente un único destino, porque hay un único destino. No es cierto que alguien pueda separarse. Estamos todos en el mismo barco, formamos todos del mismo planeta. O nos ponemos de acuerdo y aprendemos a convivir, o no tenemos futuro. Me llama la atención también la actitud que tuvo China en alguna época de su historia con la construcción de su famosa muralla. Exacto. Y que en el siglo pasado China decidió adueñarse del mundo, que es el otro extremo, claro, que no es lo mismo. No. Decir, tiremos abajo la muralla o las murallas, porque el ejemplo chino está indicando el otro extremo. Tiremos abajo las murallas para apropiarnos de todo. El desafío está en que no haya muros, pero que todos convivamos en el respeto mutuo y, como dice Francisco, en una globalización no esférica, sino poliédrica, en donde no hay un único centro, que es el dinero en última instancia, sino en donde cada cultura le ponga su impronta y su riqueza a esa maravilla que es este mundo difícil, doloroso, pero fascinante. Desde la redacción de Vida Nueva, Roxana Alfieri. Hola, ¿cómo les va? Hoy quería hablarles de una nota que leí en Vida Nueva España, referida al trabajo de unas religiosas en un centro de refugiados en Madrid. Hace unos meses este centro tuvo una atención mediática porque los internos de allí realizaron una protesta y la verdad es que están denunciando la ausencia de los derechos humanos. Según las religiosas, el lugar es realmente muy oscuro, no tienen ventanas, las ventanas están tapadas, todo el día tienen luz eléctrica, las mujeres particularmente están tiradas en el piso, viven tras una celda, no tienen acceso a un patio, y ellos mismos van a decir que los tratan peor que animales, que les hacen creer que son delincuentes. Y me parece importante rescatar algo. Estamos hablando de personas que no son delincuentes, sino que simplemente no tienen los papeles en regla. Cuando se da esta situación, pueden ser expulsados, pero mientras tanto los mandan a este centro. Y la verdad es que las religiosas hacen un trabajo encomiable, como siempre vemos dentro de la Iglesia. La Iglesia empieza a dar respuestas cuando la sociedad civil no lo hace. La Iglesia siempre tiene a alguno de sus miembros involucrados. Y en este caso, las religiosas piden el cierre del centro y alguna alternativa distinta para que esto termine, para que no lo consideran algo necesario. También la Comisión Episcopal de Migraciones de allí de España dice que ellos trabajan
están en la primera línea, ayudando a todos los internos, denunciando cuando se lesionan los derechos humanos y pidiendo siempre alternativas. Todo esto a mí me hizo pensar un poco en la realidad de nuestro país y en las voces que últimamente se han escuchado con el tema de los migrantes. Y como a veces todo tiene que ver con todo, ¿no? Situaciones que se dan en España también se dan aquí. Y en este último tiempo hemos escuchado a algunos dirigentes hablando en forma discriminatoria de nuestros migrantes, a tal punto que la Comisión de Migraciones de este país el día 9 de noviembre sacó un comunicado que se llama Migrar no es un delito, sino una llamada a un mayor compromiso. Y la verdad es que lo primero que hacen es pedirle a cada ciudadano y a cada funcionario que se vele por el respeto de la dignidad de todos los habitantes de la República, incluidos los migrantes, evitando palabras que eviten posiciones xenófobas o discriminatorias. Y esto ellos lo hacen teniendo una gran experiencia en el trabajo de los migrantes. Ya cuando el cardenal Bergoglio estaba en Buenos Aires, les iba a pedir respuestas solidarias e integradoras para los migrantes desposeídos. Por eso viene bien el pedido de la Comisión Episcopal, donde reconocen los distintos rostros de pobres y excluidos en los migrantes que son acusados de todos los males de la sociedad. Finalmente la Comisión va a decir que desde allí se intenta sensibilizar y concientizar a la población sobre el fenómeno de las migraciones y su incidencia en la sociedad para favorecer una cultura de respeto y solidaridad, pero sobre todo para convertir la hostilidad en hospitalidad y el rechazo en acogida. Un tema para seguir pensando, ¿no es cierto? Hasta la semana que viene.
Vida Nueva. Información y reflexión sobre la Iglesia y la sociedad. Vida Nueva. Información y reflexión sobre la Iglesia y la sociedad. En un solo día, en el Mediterráneo desde 2016, se han superado todos los récords de inmigrantes a Italia cruzando el mar. Desde el 1 de enero han desembarcado más de 163.000. Hay un terrorismo de base que emana del control global del dinero sobre la tierra y atenta contra la humanidad entera. Vida Nueva. La verdad es que uno está todo el tiempo hablando del Papa, por un lado, bueno, porque es el Papa y dice cosas muy importantes, pero por otro lado, porque es una sorpresa atrás de otra. No sé si él se lo propone, pero todo lo que él hace tiene vocación de titular de diario y de titular de información. Esta noticia por ahí interesa más a gente que está hacia adentro de la Iglesia, pero es verdaderamente un hito en la historia de este Papa que dice que él no hace nada nuevo, que está repitiendo todo lo que hacen los anteriores, pero lo hace de tal manera que nos deja a todos muy sorprendidos. El 11 de noviembre, el Papa Francisco dejó la Casa Santa Marta en el Vaticano y en un coche cualquiera se fue hasta Ponte di Nona, un barrio de la periferia de Roma. Ahí, en un departamento, el Papa se encontró con 7 familias formadas por jóvenes que a lo largo de los últimos años han dejado el sacerdocio. Después de diversos años dedicados al ministerio sacerdotal desarrollado en las parroquias, se ha dado el caso de que la soledad, incomprensión, el cansancio, por el gran compromiso de la responsabilidad pastoral, los puso en crisis y la elección inicial del sacerdocio de esos jóvenes, luego de vivir unos meses o años de incertidumbres y dudas, los llevó a dejar el ministerio y a formar una familia. El Papa agarra su coche y se va a visitar a estas familias de 7 excuras, la mayoría de Roma. Uno viene de Sicilia y otro era latinoamericano, pero no se especifica, y otro de Madrid. Pero han sido curas que han sido curas en Roma. Y el Papa, como parte del jubileo y de la proximidad y cercanía que él se ha propuesto tener con todos los que están al margen, digamos, va a visitar a estos 7 ex sacerdotes que con su familia y con sus hijos lo reciben en un departamento de Roma. La comunicación del Vaticano sobre este tema dice que el Papa ha pretendido dar una señal de misericordia a quien vive una situación de malestar espiritual o material. Eso es lo que informó la sala de prensa vaticana. En ese departamento de la periferia romana, el Papa escuchó la situación de estos sacerdotes, jugó con los chicos. La foto que acompaña a la información lo muestra rodeado de chicos y él está sentado en una silla en un departamento. Y lógicamente se relata la emoción y la sorpresa. La sorpresa no, porque bueno, ya estaría el encuentro arreglado, pero lo que significa que el Papa vaya a tu casa siendo vos un ex cura y que ha reunido a otros ex curas para charlar con él. Creo que de esta manera, una vez más, el Papa ha pretendido dar una señal de misericordia a quien vive en una situación de marginalidad de alguna manera, y es una invitación
que a muchos obispos, a muchos otros curas y a muchos cristianos ha dejado perplejos, porque realmente es muy sorprendente esta actitud y para mí muy consoladora y muy reparadora, no sé cómo decirlo. Todos nos podemos equivocar y después de equivocarse, formar una familia y llevarla adelante tiene su mérito, y que el Papa reconozca eso y vaya y se siente en su casa, me parece realmente algo que nos invita a sorprendernos, pero también a imitarlo. La gran tentación que tenemos con este Papa es quedarnos en la sorpresa. Después de que nos sorprendamos, que es sorprendente, tenemos que encontrar la manera de imitarlos. Todos tenemos cerca nuestro algunas personas que necesitan que las vayamos a visitar. Desde la redacción de Vida Nueva, Nicolás Mirabet. Hola, ¿cómo están? Y ahora desde la redacción de Vida Nueva les llevamos información sobre la Iglesia y en este caso vamos a hablar de un tema internacional. Cruzamos el océano y llegamos a Australia y venimos con una noticia bastante delicada. ¿Por qué? Porque, bueno, justamente tiene que ver con un tema de pederastia y es también delicado porque está involucrado en todo este tema un cardenal y un cardenal de confianza del Papa Francisco. Para contextualizarlos y ponerlos en tema, les cuento. El 31 de octubre, la comisión que investiga en Australia las denuncias por abusos sexuales a menores dio a conocer un informe en el que se revela que el cardenal George Pell habría encubierto a 3 sacerdotes pederastas cuando desempeñaba importantes responsabilidades eclesiales en Ballarat y luego en Melbourne. A partir de las investigaciones que esta comisión llevó a cabo en estas dos diócesis, los abogados encargados de investigar sacaron la conclusión de que el cardenal Pell en su momento no retiró de sus funciones de inmediato a los sacerdotes acusados, por lo que se lo considera directamente responsables de los hechos de abuso. Para comprender un poquito la magnitud de esta noticia, creo que debemos analizar o comprender al menos la realidad en la que estamos envueltos hoy a nivel eclesial. ¿Cuál es esa realidad? El cardenal australiano George Pell es hoy el actual prefecto de la Secretaría de Economía del Vaticano. Recordemos que esta secretaría es la que reemplazó al Banco Ambrosiano, que estaba metido en unas cuestiones bastante complicadas de sobornos y de corrupción. El Papa Francisco decide eliminar al Banco del Vaticano y crear esta Secretaría de Economía que puso al frente al cardenal Pell como una persona de su confianza. Además, el cardenal Pell forma parte del círculo de confianza del Papa Francisco en el Consejo de los 9 cardenales, ¿no? Este grupo justamente de cardenales que asesoran y acompañan al Papa en las decisiones más complicadas y difíciles. Bueno, justamente en este contexto, hoy se lo denuncia Pell. ¿De qué se lo denuncia? Bueno, vayamos a analizar un poquito el caso de estos 3 sacerdotes que supuestamente han cometido abuso de menores. El primer sacerdote que fue investigado es Gerald Ridsdale, que fue trasladado de una parroquia a otra cuando se conocieron estos comportamientos delictivos. Sin embargo, se trasladó de una parroquia a otra, pero no se lo apartó del ministerio sacerdotal. La decisión habría sido tomada durante una reunión en la curia de Ballarat en 1982, en la que estaba presente Pell. El segundo caso ocurrió también en Ballarat. El sacerdote involucrado se llama Edward Dowland y aparentemente habría tocado de forma inapropiada a un adolescente, según testimonió justamente este sobreviviente del abuso, Tim Grimm, quien relató que en 1974 habría alertado de esta situación a Pell y la respuesta en aquel momento del padre Pell fue: no seas ridículo. O sea, Pell le dijo a este joven que habría sido manoseado por un sacerdote que no sea ridículo. El tercer sacerdote investigado
y que supuestamente fue encubierto por Pell es Peter Searson. Por aquel entonces el obispo auxiliar de Melbourne ignoró a varios padres que en 1989 acudieron a él para denunciarle la conducta inapropiada de este sacerdote que se desempeñaba como capellán del colegio de los hijos de estos padres, ¿no? En la parroquia de Dobetón. Ante la comisión investigadora, Pell declaró que en este caso había sido engañado por la Oficina de Educación Católica de Melbourne sobre Searson y habría dicho Pell que le ocultaron detalles sobre los actos de este sacerdote. Sin duda, estos argumentos fueron criticados, fueron analizados y los letrados que defienden a Tim Grimm y a las familias de estos niños supuestamente que han sido abusados no creen, absolutamente se manifiestan en contra de estas declaraciones y no consideran que Pell haya sido engañado. La comisión investigadora australiana, que ya concluyó sus investigaciones sobre las supuestas negligencias de las autoridades eclesiásticas, tanto de la diócesis de Ballarat como de Melbourne, siguen su trabajo hoy en otras diócesis de Australia y en otras instituciones, tanto religiosas como laicas, y tienen previsto publicar su informe en 2017. Vale la pena recordar en este análisis que en noviembre de 2012, cuando el gobierno australiano puso en marcha esta comisión para la investigación de casos de abuso por parte de sacerdotes, Pell, siendo arzobispo de Sydney, cuestionó la validez de esta comisión y llegó a calificar el trabajo de los abogados investigadores como un ataque desproporcionado a la Iglesia. La verdad que llama la atención esta actitud, más que nada de un personaje que hoy es muy allegado al Papa y aparentemente una persona de su confianza. Para más información recuerden que pueden ingresar a revistavidanueva.com.ar. Les mando un fuerte abrazo, hasta la próxima.
Vida Nueva. Este comentario que nos hacía Nicolás sobre el tema tan doloroso y tan complicado, creo que tenemos que complementarlo con lo que dijo el Papa cuando le preguntaron por el cardenal Pell. En el último viaje, creo que fue en el avión, le preguntaron directamente que cómo podía ser que él tuviera como un colaborador directo a alguien con esos antecedentes o que estaba metido en esos líos. Líos que, por otra parte, datan de 1982. No es que pasaron ahora. Y el Papa dijo que el tema estaba en la justicia, que había muchas cosas que no estaban claras y que en la duda había que creer en el reo, como dice el dicho de los tribunales. En la duda, aquel que es acusado sigue siendo inocente. Seguramente, si esto avanza más y estas cosas se prueban, el Papa tomará las decisiones del caso. Y no menos cierto es que no le ha temblado el pulso al Papa en los casos concretos como para separar. No es que está de alguna manera evadiendo la situación, la pregunta, el acto en sí, ¿no? No, sin duda, si él lo ve claro, por más que sea Pell, le va a tomar las medidas que haya que tomar. Pero es muy interesante esto de tener la valentía de mantener al lado suyo a un tipo sospechado. Cualquier otro creo que se lo hubiera sacado de encima rápido. Y nos está dando un mensaje a todos. Yo lo pienso con respecto a la parroquia. Uno entre sus colaboradores siempre hay alguien que viene y te dice, mirá que fulano, esto, el otro, lo más allá, lo demás acá. Y a veces uno tiene elementos para decir, sí, parecería que sí. Pero Sí. uno no puede rajar a la gente por lo que se dice. Y uno tiene que ser capaz de bancar a la gente. Si hay delito, no. Pero en los errores, sí. Muchas veces las cosas que te dicen no son delitos, sino errores que la gente ha cometido. Y bueno, yo no puedo vivir rodeado de gente perfecta por la sencilla razón de que no existe. Sí, y para nuestra concepción de la política, entrecomilladamente, sería una actitud políticamente correcta la de rajar, Claro. ¿no? Si hay algo que lo caracteriza al Papa es no preocuparse por las actitudes políticamente correctas. Y políticamente correcto es el tema de los inmigrantes. Eso que charló Roxana en su aporte, realmente, una vez más, aunque no lo reflejen los grandes medios, la que está al lado de la gente que está sufriendo es la Iglesia. Y en este caso religiosas que se meten en los lugares a donde no se mete nadie y que están al lado de las personas y poniendo de relieve las barbaridades. Lo que contaba Roxana que se hacía con los refugiados que estaban como encarcelados, cuando no han cometido ningún delito, sino que simplemente son personas que están esperando que les lleguen los papeles o que los deporten, pero mientras tanto los tienen como si fueran delincuentes. Son injusticias que claman al cielo, ¿no? Pensaba en los gastos que se realizan en el armamento, en los sofisticados sistemas de defensa, y cuánto menos seguramente se necesitará para darles una condición digna hasta, como vos bien decís, hasta el momento en que se dé judicialmente una aprobación, se realice una aprobación. A veces, no sé si a veces, creo que falta la buena voluntad, ¿no? Porque medios debe haber. Medios debe haber. Lo que pasa es que esta gente no tiene nadie que la banque, es decir, nadie que realmente se juegue por ella. Los únicos que están hablando por esta gente es el Papa y las organizaciones no gubernamentales que se ocupan del tema, pero los grandes políticos y los grandes personajes, muchísimo menos las grandes empresas, a todos ellos, a los que tienen poder, esta gente no les interesa. Por eso no hay plata para esta gente. Y eso es
de una crueldad insoportable. Incluso, te diría, a esas sociedades no les interesa, aunque se llenen la boca hablando de derechos humanos, porque estamos hablando de que esto no ocurre en países remotos, esto ocurre en países del primer mundo, en países europeos, que se llenan la boca hablando de los derechos humanos y que después, a la hora de atender a estas problemáticas, para esta gente nunca hay un peso y nunca hay una preocupación por su dignidad. Casi sería una forma de frisarlos, ¿no? Y te muestra el nivel de hipocresía, porque entonces yo tampoco les creo cuando me hablan de los derechos humanos en otros ámbitos. El día que no les convenga hablar de los derechos humanos en otros ámbitos, se van a callar la boca y no les va a importar más. Entonces, esta hipocresía que la Iglesia denuncia, que el Papa denuncia, es lo que hace que todos tengamos que tomar en cuenta realmente qué es lo que nos mueve, qué es lo que nos importa, por qué causas estamos dispuestos a jugarnos, y si todo esto que hablamos de los marginados y de los pobres y de las que no tienen lugar donde meterse, realmente lo decimos de corazón o lo decimos porque hay que decirlo. Vida Nueva. Estamos llegando al final de nuestro programa de Vida Nueva Radio y creo que nos viene bien hacer un repaso de lo que estuvimos charlando, porque hay un hilo conductor de todas estas cosas. Primero, Francisco hablando a los movimientos populares y poniendo el dinero, la ambición por el dinero, el mercado como único regulador de la convivencia humana, como el gran culpable y el responsable de todos los demás terrorismos. El tema del miedo no es un tema menor. Y unir el dinero y el sistema económico que se dedica a salvar bancos y no a salvar personas, a la cuestión del miedo, me parece un hallazgo muy importante de Francisco. Es cierto que Francisco repite lo que tradicionalmente ha dicho la Iglesia, pero me parece que hay una diferencia, y es que la Iglesia hasta ahora lo ha planteado siempre en el plano de los conceptos. Y cuando el Papa lo pone al miedo como centro del escenario, lo desplaza al terreno de las sensaciones, no de los conceptos. Y eso los demás lo entendemos mejor. Todos tenemos la experiencia del miedo a perder y del miedo que genera la inseguridad económica. Y entonces está hablando en un lenguaje que nos permite sintonizar a todos con lo que él dice. Y esto es algo que tenemos que valorar y que aprender a imitar. No se trata de cuestiones conceptuales, se trata de personas y de sensaciones. Personas que tienen rostros, familias, chicos, y las sensaciones que eso produce. Esto después tuvimos la oportunidad de verlo en lo que Nicolás nos decía sobre los casos de acusaciones al cardenal Pell y a tantos curas, y es una de las cosas más dolorosas que ha vivido la Iglesia en su historia. Eso también genera miedo, eso también genera que las personas no sepan muy bien qué hacer ni qué pasa dentro de la Iglesia, y la única manera de clarificarlo es diciéndolo, y diciendo sí, también dentro de la Iglesia pasan estas cosas y lo vamos a superar y vamos a aprender, y dentro de la Iglesia también aceptamos como normal la esclavitud hace mucho tiempo, y dentro de la Iglesia nos embarcamos en las cruzadas. Fue tremendo lo que dijo el Papa el año pasado creo que fue, cuando mataron a los terroristas del ISIS mataron a unos que los quemaron vivos. El Papa dijo, eso también lo hicimos nosotros en las cruzadas. Y sí, eso también lo hicimos nosotros. Lo que nosotros vemos ahora que hace el ISIS, en otro tiempo y en otro contexto cultural e histórico,
lo hicimos en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, gracias a Dios, hemos crecido lo suficiente como para darnos cuenta que eso con el Evangelio no tiene absolutamente nada que ver. Pero llevó su tiempo y llevó sus años. Entonces, tenemos que darnos cuenta de que esto que pasa ahora con los curas que han hecho estas barbaridades y que terminan en los tribunales, curas, cardenales, obispos, es una barbaridad, pero que es una barbaridad que hay que enfrentar y hay que ponerla en blanco sobre negro. Y la Iglesia no es eso. La Iglesia está también llena de la gente de la que nos hablaba Roxana, las religiosas, los religiosos que se dedican a curar, a cuidar, a acompañar a los migrantes, a denunciar las injusticias. La Iglesia es todo. Y uno, mirando a la Iglesia, tiene tantos motivos para angustiarse y llorar, como motivos para alegrarse y estar muy orgulloso de pertenecer a ella. Y, personalmente, tener un Papa como el que tenemos, que está poniendo estas cosas, las más dolorosas y las más maravillosas, de manifiesto, me parece espectacular. Y que lo hace con gestos, no con discursos solamente. La ida del Papa a ver a estos ex sacerdotes tiene un impacto muy importante, no solamente en la vida de los ex curas, en la vida de todos. Yo sé ahora que si el día de mañana me equivoco y meto la pata, estoy dentro de aquellos que el Papa puede llegar a visitar, y no que soy un paria que no existo más para nadie. Entonces, esto también hay que trasladarlo, y por eso esto abre todo otro tema, a las familias, porque si no, estamos teniendo toda la caridad del mundo con los excuras, pero no tenemos la caridad con los que se separaron y se volvieron a casar. Entonces, primero el Papa hizo su encíclica de Amoris Laetitia, que ahora algunos cardenales le discuten y le piden que conteste algunas preguntas, porque dicen que no está clara, y ahora, dentro del jubileo, hizo esto de acercarse a los curas, como hizo el otro gesto de recibir a los indigentes de Roma y llenar la Basílica de San Pedro de indigentes y de hacerse bendecir por ellos. Es extraordinaria esa fotografía en donde están todos tocándolo y poniéndole las manos y rezando por él. El Papa de Roma, bendecido por esas personas que cuando uno va a Roma, como cuando uno entra en cualquier otra iglesia, en cualquier otro lado, en las iglesias, suele haber mendigos en la puerta de las iglesias. Cuando uno va a Roma hay muchos, y uno va caminando por la vía de la Conciliación hacia el Vaticano, y como hay una serie de recobas a donde la gente se puede refugiar, ahí está lleno de gente durmiendo en la calle. Esos mismos tipos que duermen en la calle son los que entran y lo bendicen, y a los que él les hizo los baños y a los que él les hizo las duchas. Entonces, todos esos gestos nos tienen que sacudir el corazón e invitar a preguntarnos realmente, de verdad, cómo estamos viviendo cada uno de nosotros nuestra fe. Vida Nueva. Padre Jorge Oesterhel. Colaboradores: Roxana Alfieri, Nicolás Mirabet, Enrique Di Masi. Vida Nueva. Información y reflexión sobre la Iglesia y la sociedad.